Amigos, Abel Reynoso, un gusto saludarlos. Bienvenidos a Narcomentarios. Estamos hablando del tema del narcotráfico y lo estamos expandiendo en las distintas facetas que este negocio comprende, porque es muy importante entender esto. Porque le voy a ser sincero, hay mucha gente que trabaja, por ejemplo, en el negocio del narcotráfico, o sea, pero no están necesariamente familiarizados con el tema, esa es una. Y la otra es, que es peor aún, gente que habla mucho del narcotráfico, sí ha leído algo, sí ha hablado algo, pero no analiza en la profundidad de que se lo debe analizar este negocio. Y esto es muy importante, particularmente en el tema cuando se habla de la famosa lucha contra el narcotráfico, o para algunos la guerra contra el narcotráfico, porque mucha gente tiende a simplificar este tema sin conocer todas las facetas. O sea, el narcotráfico no es simplemente la venta de drogas. Si lo quiere usted simplificar, sí, hay una demanda, hay un drogadicto, una persona que consume, y hay un individuo que la vende y se la da. Esa es la forma más simplística de analizarlo. Y cuando se piensa en esos términos, en esa idea, se simplifica y se cometen muchos errores, confusiones, mentiras, hipocresías, porque este es ante todo, acuérdese lo que yo siempre he insistido, este es un negocio. Y como negocio implica muchas situaciones, mucha gente, muchos distintos niveles que operan en conjunto. Y es verdaderamente impresionante, como todo buen negocio, cómo todos los engranajes encajan para crear el negocio. Entonces, cuando usted oye hablar, por ejemplo, a un político, cuando usted oye hablar a algún periodista, a lo mejor que no está muy profundizado en el tema, sobre todo los políticos, que son los que menos saben, hablan de esto, incluso le digo, personal de seguridad, Fuerzas Armadas, y no analizan, y no entienden, y no conocen todas estas facetas en la forma que la deben de conocer, o sea, de profundizar. Tratan de hablar de como que vamos a eliminar el narcotráfico y vamos a hacer esto y esto y esto y esto se acabó. Esto es muy común en muchos de los problemas en el mundo. O sea, mucha gente se va por lo más simple y trata de simplificar el problema y trata de dar una solución a un problema muy complejo. Y el narcotráfico es un problema muy complejo. Es un problema complejo en el que lo simplifican. Hay una demanda y hay una persona, hay un grupo de gente que subasta esa demanda, o sea, que patrocina esa demanda. Pero no es tan fácil, o sea, acuérdense, hablábamos en un principio del cultivo, o sea, usted no puede concebir, fíjese, si lo analiza, o sea, si lo simplifica y lo analiza como lo que estábamos hablando, de que una planta, como cualquier otra planta que pueda existir en el mundo, produzca de una planta natural, porque estamos hablando de dos productos, en el caso de la heroína, de la amapola, y en el caso de la coca, que crezcan en el medio de cualquier campo, en lugares obvio estratégicos de este planeta, y que al final lo que produce esa planta, no le estoy hablando de una tecnología, sea multimillonario el negocio y cueste miles y miles de dólares y cause tanto daño, tanta corrupción, tanta violencia, tanta envidia y tantos millones de dólares, y que se convierta en una de las cosas. Es inconcebible. Pero si usted lo analiza y dice, ¿cómo puede ser que esta planta tenga este camino? Entonces, es un camino en el que estamos recorriéndolo. Por eso yo le decía que es interesante analizarlo. Porque de esa planta, o sea, de esa flor, por ejemplo, de la amapola o de la planta de coca, del árbol de coca, usted tiene que seguir el camino para entender el proceso de por qué esto, al final, cuando termina en un lugar, en un país de consumo, cuesta tanto dinero. O sea, sí, es muy fácil hablar, vale miles de dólares. Usted oye hablar de eso, usted oye hablar todos los años que miles y millones de dólares produce el narcotráfico en todo el mundo. Pero ¿alguna vez se ha puesto a pensar por qué vale tanto esta porquería de la droga, sea del polvo o del químico, de lo que la inyección o todo eso? Mucha gente no lo piensa, mucha gente no le interesa, obviamente. Entonces estamos aquí para tratar de hacerlo pensar un poco, porque el drogadicto es el que, o sea, estamos hablando del adicto. El drogadicto, que es el adicto más acérrimo de todos, es el más grande consumidor, no le interesa el proceso. O sea, ellos lo único que quieren es
inyectarse la droga o consumirla a través de la nariz y demás, pero olvídese, eso no le interesa. Pero a nosotros que estamos interesados en el tema y que supuestamente nos preocupamos y que supuestamente hacemos esas conspiraciones internacionales y todo eso, y no entendemos el tema, también cometemos el error de simplificarlo sin entender todas las facetas. Y aquí por qué, amigos y amigas, yo he decidido presentarlo paulatinamente en todas sus facetas. Y entonces comencé con el cultivo, que es la parte más elemental y más rústica de todo esto, que es donde están los campesinos que trabajan esto, los cultivadores, y que son los que eventualmente comienzan el proceso, que eventualmente le va a dar esa cantidad de millones de dólares a los narcos y eventualmente a los políticos y a los corruptos y a los ejércitos y a las policías y a los gobiernos del mundo. Se empieza aquí en un lugar, y fíjese que como toda la industria, el nivel más bajo es el que menos gana, ¿se acuerda? Y el que más explota. Entonces, de ahí luego pasamos a la producción, y un elemento sumamente importante de la producción que yo les comenté en los videos anteriores particularmente, es que no hay producción si no hay precursores químicos, si no hay estos químicos famosos que son extremadamente necesarios para procesar de esa planta tan rústica que, le digo, en el caso de la amapola es la flor, en el caso de la planta de coca es la hoja de coca. Nunca ese nivel ahí, esas plantas, llegarían a tener el efecto global, comercial y mundial sin los productos químicos. Y la pregunta que yo les hacía en los videos anteriores es: si esto es tan importante, ¿qué se está haciendo? Yo más o menos le hablé, yo lo voy a volver a tocar el tema desde otro punto de vista, pero le hablé que sin productos químicos, sin estos precursores químicos, no se puede producir ninguna droga en el mundo. La marihuana es la única que tiene, le da obviamente la facilidad, pero hoy en día, incluso le voy a decir más, hoy en día la marihuana ya es muy sofisticada. Y voy a hablar eventualmente de la industria de marihuana aquí en Estados Unidos, que es multimillonaria, o sea, está ya legalmente aprobada en muchos estados y es una cantidad de dinero tremenda. Pero ahora estamos hablando de las drogas supuestamente ilegales, que son la cocaína y la heroína particularmente. Las drogas químicas las vamos a hablar en un futuro. Ahora, lo que yo me quiero concentrar ahora es la parte que ya hemos hablado, que es la parte de la producción. Hablamos de la producción y del procesamiento con los productos químicos, y ahí ya empezamos a tocar, si recuerda, el cambio muy drástico, muy importante, que ocurre desde el cultivo y el primer nivel a un nivel un poco más sofisticado, y ahí es donde empieza a cambiar el valor de estas plantas, de estos elementos, porque ahí ya empieza el proceso de purificar este elemento para lograr esa droga que últimamente la va a consumir un individuo en algún lugar, en alguna fiesta, en los lugares más altos a lo mejor, usted no tiene idea dónde termina la droga, si no la ha seguido, están en los lugares públicos más altos de muchos gobiernos, de muchos políticos la consumen, muchos industriales, muchos artistas de cine, artistas del mundo de la música. O sea, estas drogas que salen de las montañas de estos lugares, de lugares montañosos, de lugares en el medio del fin del mundo, terminan en los lugares más caros de la tierra. ¿Cómo usted se explica eso? Y a un nivel y a un precio extraordinario, que es inconcebible para el campesino que la cosecha, porque el campesino no tiene idea lo que esa droga cuesta cuando llega a las grandes ciudades, las grandes orbes, y es consumida por los multimillonarios o millonarios o gente que gana mucho dinero, porque ahí es donde viene la industria más grande, donde se paga el mejor precio. Entonces, hablábamos de todo este proceso para entender por qué es tan difícil, porque no podemos comprender qué tan complejo es y cómo se llena de mitos. Porque acuérdense que uno de los mitos que yo he oído muchísimo es que esto es controlado por alguien, por un grupo, por un gobierno, por un sistema. Y yo le estoy explicando acá que es imposible
controlar esto, porque hay mucha gente en el mundo que participa en esto. Poderosos, medios y muy bajos. Y ya hablamos de la parte de los campesinos. Sí, hay países donde a los campesinos los tienen un poco más organizados, pero hay muchos países donde los campesinos no tienen ni idea. Lo único que tienen es que producen y se lo llevan a otro lugar. Y ese lugar lo produce, purifica esa droga y la produce a un gran nivel. Bueno, y luego hablábamos de que necesitábamos estos productos químicos, que quién los provee, porque esa es la pregunta, ¿o dónde sale? Porque los productos químicos que yo lo estoy hablando no pueden ser fabricados en la casa de alguien en un baldío o en una... No, estos vienen de compañías grandes, compañías industriales que producen miles y miles de estos litros, porque para producir cocaína en grandes cantidades, para producir, se necesitan muchos químicos, o sea, mucha cantidad de químicos. Y la pregunta es, ¿de dónde salen todos esos químicos? ¿Quién los controla? ¿Quién los vende? ¿Cómo se llegan al lugar? ¿Cómo los producen? ¿Cómo los destilan? ¿Cómo, digamos, los justifican cuando pasan fronteras? Porque una de las cosas que, si usted escuchó los videos anteriores, tiene que entender que muchos de estos productos químicos son fabricados en países extranjeros, no en el país que produce la droga. Muchas veces viene de otros países, de otros estados, y hay que pasar por fronteras, hay que pasar por gente. Y mientras más se expone estos productos, más gente lo mira, lo ve, se da cuenta. Y entonces la gente que se da cuenta sabe la ventaja. Acuérdense que hay una cosa con el narcotráfico. Cualquier individuo que sepa que hay un delito se va a querer beneficiar de ese delito, ¿no? Es como los famosos testigos. Es la famosa idea que hay de extorsión. O sea, la corrupción es una forma de extorsión. Te dejo pasar la deuda, pero me pagas porque yo sé cuánto vas a ganar con esos productos químicos. Bueno, todo esto es un sistema. Pero ahora ya terminamos ese proceso y ahora estamos hablando de, digamos, la tercera parte de esto, que es empacar estos productos, o sea, la droga, para que sea transportada. Primero, antes vamos a hablar ahora del transporte, hay que empacarla. Y hay que empacarla en una forma muy práctica. Usted acuérdese que yo siempre insisto, la calidad del producto es sumamente importante. La calidad del producto, estamos hablando de la droga, obviamente. La calidad del producto es sumamente importante y es sumamente delicada y es sumamente importante no solo para el consumidor, sino para el que la vende. O sea, volvemos a lo mismo. No estoy hablando de la parte legal o ilegal o delictiva, estoy hablando del negocio. Si usted tiene un producto que no es puro, si usted tiene un producto que no está, digamos, aceptado dentro de un grupo, la gente no se lo compra más. O sea, porquería no quieren. O sea, lo puede usted vender al pueblo, pero no va a vender en las cantidades que quiere. Acuérdense que las grandes ganancias son las que pagan, las grandes, lo que les comentaba, de cierta élite en el mundo que paga muy bien por esa droga. Entonces es muy importante, una vez que se produce la droga, porque si usted pagó tanto dinero, esos miles de millones de dólares que se gastan normalmente en productos químicos, quiere usted producir un mejor producto, y ese producto debe mantener esa calidad a través del tiempo, a través del lugar donde sale, porque acuérdese que de dónde salen esos productos. Ya habíamos dicho, salen del campo, salen de las montañas, salen de zonas montañosas, de zonas lejanas, en las que hay que transportar ese producto hacia laboratorio. Ese laboratorio la produce y luego la tiene que empaquetar en una forma que no se le arruine, particularmente si estamos hablando, por ejemplo, de la cocaína. La cocaína se puede echar a perder muy fácilmente si no está bien empaquetada. Una vez que se moja, con la humedad se arruina, pierde fuerza. Una vez que se contamina con algo, o sea, pierde esa mística, esa necesidad de ese producto. Entonces es muy importante para el narcotraficante, ¿no?, desde el punto de vista que esa cocaína permanezca intacta en la pureza con la que se produce. O sea, ellos tienen
Los narcotraficantes tienen, en ese sentido, y le digo, no estamos hablando de glorificar a nadie, sino hay que reconocer que ellos tienen un sentido de calidad, porque tienen individuos que las prueban, tienen científicos que van probando la calidad de la pureza y todo eso, que tienen una responsabilidad con el cliente, que es el consumidor. O sea, este es un negocio. O sea, hay un consumidor que sabe, porque además le voy a decir, el consumidor, particularmente los consumidores y los que la usan, que pagan un alto precio del producto, exigen lo mejor. O sea, una persona, por ejemplo, en Wall Street, tiene que, por la razón que usted quiera que la consuma, él tiene que recibir el mejor producto posible. Y le estoy hablando de una pureza tremenda, porque esa persona le va a pagar un precio que no se lo va a pagar el tipo que vive en un barrio, en una colonia, en una favela. Y usted cuando vende, sobre todo el dealer que le vende, el pusher, el dealer que le vende a la persona de Wall Street, el que le vende a Hollywood, el que le vende a los grandes empresarios, estos individuos tienen un compromiso. Y ese compromiso, aunque usted no lo crea, tiene que ser garantizado por el productor. Y el productor tiene que darle esa certeza. Por eso que el empacar la droga es sumamente importante. Lo mismo ocurre con la heroína, obviamente. Y acuérdese, como le digo, estos productos, si usted hace un análisis, vienen de lugares muy lejanos y tienen que pasar por un montón de situaciones, calores, frío, tempestades, porque a veces vienen en barco, a veces vienen en avión, a veces vienen en cavidades de gente, mulas que las transportan, algunas se acuerdan dentro del cuerpo, se las tragan, las consumen. Luego hay otros que las traen en distintas formas. Pero por eso el empaquetamiento, ¿no?, tiene que ser impecable y tiene que ser muy bien. Y a través de los años, y le digo, esto ahora ha avanzado mucho en los últimos 40, 50 años, o sea, originalmente eran más aburdos y no tenía. Hoy en día tienen que ser empacados en forma impecable para que, primero que todo, esa droga llegue a su destino de consumo entera. O sea, lo más entera posible, con la más pureza. Esa es la primera razón por la que el empacamiento, ¿no?, el cerrar herméticamente esta droga para que no se moje, para que no se pierda, para que no se vuelque, porque porque hay gente que es muy peculiar. Si usted le dice 1 kilo, quieren 1 kilo, no quieren 998 gramos. Hay gente que es muy peculiar en eso, entonces va a pedirle eso. Pero hay ahora, gracias a la tecnología, sistemas de empacamiento extraordinarios que son caros, pero que valen la pena porque el producto es íntegro. El otro problema que tiene usted que entender en el empacamiento de la droga, además de mantenerla pura, de mantenerla real, es que acuérdese que hoy en día hay muchos controles, porque todos los sistemas policiales en el mundo, la mayoría de los países, quieren, estamos hablando de los que todavía se interesan y luchan en la droga en serio, porque también voy a hablar de la lucha de droga. Hay gente que en realidad, y es algo que mucha gente no lo entiende, hay gente que en realidad sí le interesa la lucha contra el narcotráfico y se preocupan por él. Hay gente que le importa un cuerno y hay gente que no le interesa porque ellos están metidos y reciben dinero. Entonces tiene que dividir eso. Pero la gente que trabaja en serio, de corazón, que son investigadores, que son policías, que son individuos que en realidad quieren para la droga, están constantemente, tratando de mejorar cómo detectar la droga. Y una de las formas más comunes para detectar esa droga es a través del olfato. Y es cuando utilizan perros, utilizan otro tipo de animales, utilizan sustancias, utilizan rayos X, utilizan la tecnología después del 9/11 hoy en día, por ejemplo, es extraordinaria. O sea, hay un sistema ahora, esto usted lo ve en los aeropuertos de primera categoría, los que revisan las valijas hoy en día, cuando usted pasa por los rayos X, ya no es el rayo X normal que lo veía usted y veía algo y era nomás. Hoy ese individuo, por ejemplo, si usted lo ve en cualquier aeropuerto, lo observa cuando están observando una valija, un paquete o algo, que lo puede dar vuelta en la computadora, gracias a la computadora y gracias a la tecnología hoy día, puede dar vuelta el paquete 360.
y lo ve diagrama de arriba, de abajo, de todos los lados. Y además tiene otra cosa que es sumamente importante, por eso no es recomendable pasar droga a través de los rayos X, por eso muchos no lo hacen. Pero le voy a decir lo que ocurre. Una cosa que tiene hoy la tecnología, por el hecho de los explosivos, de la posible, digamos, del posible hecho de que haya un acto terrorista en un aeropuerto, hoy en día estos sistemas de detección que detectan ciertos tipos de material, ciertos tipos de químicos, ciertos tipos de cosas. Entonces, vio que hoy en día, por ejemplo, hay lugares donde le pasan un papel, una cosa, como una toallita, y luego lo analizan en el servidor para ver si tiene vestigios de algún tipo de químico que puede ser un explosivo. Pero esa misma tecnología también detecta ciertas cosas químicas que están hechas en el tema, o sea, que se utilizan para fabricar drogas. Y además tiene otra cosa, tiene ciertos colores que van detectando. Esto no es ningún secreto, esto lo puede usted encontrar en cualquier lugar. Pero por eso es muy importante empaquetar bien las cosas, porque la detección de esto hoy en día se ha hecho mucho más delicada. Esto obviamente tiene sistemas rayos X, por ejemplo, que pueden pasar un camión entero a través de ellos. Son como unas horquetas enormes de acero que son del tamaño de una casa de 2 pisos, y usted puede meter un camión a través y va analizando el camión la posibilidad de que haya algo ahí. Pero después acuérdese que también tiene el olfato en los perros. En los perros hay perros hoy en día que son entrenados específicamente para detectar cierto tipo de droga, en los cuales es una continua lucha entre el gato y el ratón, digamos, porque muchos de los narcos tratan digamos, despistar a los perros con distintos olores, distintos sabores, y en algunos lugares ocurre, en otros no. Depende del tipo de perro, depende que el perro esté cansado, depende del perro. Yo he visto gente con perros que supuestamente eran extraordinarios, y le digo, la droga arriba de la mesa y el perro no la detectaba. Por ejemplo, esto ha pasado. También he visto lugares donde la droga estaba súper escondida y el perro parado a 4 metros, 5 metros ya la había olido. O sea, son extremos y esto es parte del tema. Pero esto es parte del empaquetamiento. Por eso le digo que es muy importante el empaquetamiento del tema. Y el empaquetamiento, últimamente, si usted quiere hacer algo, tiene que ser muy bien hecho. Y eso cuesta dinero, porque dentro del empaquetamiento, oye, estamos hablando de no solo de empaquetar, sino ahora de empaquetarlo y esconderlo propiamente dentro de un vehículo, dentro de un contenedor, dentro de incluso una persona. Tiene todo un arte eso, el empaquetamiento, tiene todo un arte. O sea, hay lugares en algunos países que tienen ciertos talleres de refacción de automóviles, de reparación, que se dedican única y exclusivamente a crear sistemas altamente sofisticados, y le digo que son extraordinarios, para esconder en compartimientos ultra secretos la droga, en los automóviles, en los camiones, en autobuses, en aviones, en donde usted quiera. O sea, el arte de transportar, de empaquetar la droga y esconderla es un negocio, pero un negocio tremendo. O sea, ¿se acuerda cuando yo hablaba de los negocios de la droga que no son directamente tocando la droga, sino que se benefician? Bueno, este es uno de ellos. Entonces, saber esconder drogas en un contenedor, saber esconder drogas en un avión, saber esconder drogas dentro de productos. O sea, el empaquetamiento aquí también incluye esconder la cantidad de drogas dentro de latas o botes de comida, por ejemplo, que tienen comida alrededor, pero la droga está dentro de plantas o frutas, dentro de cualquier tipo de producto. O sea, si usted ha seguido la historia, por ejemplo, en una época la cocaína se la mojaba, se la metía, se la ponía como un almidón en una camisa, en distintas ropas, y cuando llegaba de destino se lavaba y se quitaba esa cocaína, se la lavaba, se la limpiaba y se la hacía caer, y caía, y entonces se la secaba y ahí estaba la cocaína. O sea, hay muchos productos
que se han experimentado. Ya no se utiliza tanto eso porque la cocaína perdía su poder, pero ha habido cantidades de sistemas y hoy en día, le digo, es extraordinario la habilidad que tienen, porque por ejemplo en los automóviles que pasan generalmente los controles fronterizos entre un país y otro, tienen sistemas muy sofisticados de cómo abrir un compartimiento dentro de, por ejemplo, del tablero principal, debajo de los asientos, en las puertas y todo. No es que usted abre y tira, no, tiene usted que conseguir un botón. Algunos tienen incluso sintonías en estaciones de radio que cuando se pone esa sintonía le manda un mensaje electrónico al sistema y el sistema abre un compartimento secreto. O sea, le digo, es fascinante y las aduanas del mundo, particularmente aquí las aduanas en Estados Unidos, tienen cursos especiales y constantemente están evaluando y descubren mucho de estos compartimentos y todo este empaquetamiento, porque no solo hay que crear el compartimento, sino hay que crear que esa droga entre específicamente en ese lugar y que no sea detectada, como le decía, por los perros, por el olor, que no sea detectada por el sistema. O sea, hay una cantidad enorme de negocio y este es un enorme negocio porque eso es un arte dentro de el tema del narcotráfico. Entonces los voy a dejar aquí porque ya ahora de aquí terminamos, o sea, termino yo la parte del empaquetamiento y ahora poner la parte posiblemente muy más importante de cuando la droga se termina y se finaliza aquí y llega a un destino. Es ahí donde en realidad después del proceso del procesamiento de la terminada de la fabricación de la droga y luego el empaquetamiento de la droga es posiblemente uno de los elementos más importantes, más caros, en el que incrementa tremendamente el precio y sumamente delicado y frágil dentro del tema del narcotráfico, porque es la parte más vulnerable de la droga. O sea, la droga, mientras esté, digamos, en un lugar, en un recinto que no haya sido movido ahí, pues usted no tiene un gran drama. Si quiere puede pagar a la policía, al ejército si viene y le hacen la redada, o los condes. Pero ya cuando la empieza a movilizar, la empieza a transportar, ya ahí cambia, el riesgo se incrementa. Todo persona o elemento, lo que usted quiera, cuando va en tránsito, cuando sale, cuando ya está abierto en el público, se expone tremendamente. Pero esto lo vamos a hablar en el próximo video, porque no queremos terminar todo aquí. Hemos hablado de la parte de lo importante del empaquetamiento a grandes rasgos. Obviamente hay mucho más información, pero lo estamos organizando y ahora ya vamos a entrar en la otra parte sumamente importante de esto, que es el transporte y cómo esto se logra y qué se necesita, porque el transporte es como los precursores químicos, necesita un gran nivel de corrupción para que sirva. Pero esto lo vamos a continuar. Amigos y amigas, un gusto saludarlos. Los invito a que se inscriban, los comentarios son bienvenidos. Nos vemos en el próximo video.